pero para mí fue la palabra clave, ¿no? Confiar. O sea, cuando tú quieres controlar, no confías. Si tú quieres controlar a tu pareja es porque no confías en tu pareja, porque crees que te va a hacer daño. Para poder confiar en mi experiencia, porque hablo desde mi experiencia, es aprender a superar los miedos. Porque no confiamos, porque tenemos un miedo de que nos va a pasar algo o porque hay esa programación que nos mostraron desde pequeños, ¿no? Desde que si andas descalzo te vas a enfermar. Entonces hay que perderle el miedo a eso y es, ok, ¿cómo me enfrento al miedo? Por ejemplo, hablemos en cuestión en la pareja, digamos, porque tendemos a controlar mucho nuestras relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo me enfrento al miedo de que me haga daño? Y cuando tú ya llegas al final del miedo que tienes guardado en su consciente, te vas a dar cuenta que ni es para tanto. O sea, que ni va a pasar así, que no te vas a morir de amor a lo mejor, o que no es cierto que nunca te vas a volver a conseguir a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando controlamos? Cuando más nos sentimos desilusionados de que no son las cosas como son o las personas como son, cuando hay más esa necesidad de decir, de volvernos ese juez, ¿no? De que es que estás haciendo malo. Ese juicio que traemos, pues viene de la necesidad de controlar porque nosotros vamos diciendo que es lo bueno y lo malo en base a lo que vivimos. Ahí es donde está la herida que nosotros tenemos que empezar a ver porque nos está reflejando a nosotros esa persona. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, hoy como cada semana tengo una gran invitada. Me acompaña desde Chihuahua, México, Pamela Juárez. Hola Pam, ¿cómo estás? Hola. Hola, Carlos. Aplausos, qué bárbaro. Muchos aplausos, ¿verdad? Oye, gracias por la invitación. Estoy, la verdad, muy contenta aquí de estar compartiendo contigo y con las personas que te siguen, pues un tema bien interesante. Gracias por invitarme. Bueno, gracias también por estar por acá, Pam. Y pues bueno, antes de que arranquemos, déjenme les cuento un poquito de Pamela. Pamela, como ya les dije, es de Chihuahua, México, en el norte del país. Y pues bueno, ella es life coach y pues se ha especializado mucho en temas de el control, de soltar, ¿no? Básicamente el life coach hace justamente este trabajo interno y después acompaña a personas para que busca justo empatizar en temas afines que les pueda ayudar con estos temas que a muchas personas les ha afectado, ¿no? Entonces ella se ha dedicado especialmente a acompañar mujeres, también algunos hombres, también en este proceso de que el hombre ahora tiene más esta apertura a la terapia y encontrar, a pedir ayuda, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho. También Pamela se ha especializado en el tema de PNL y lectura de registros akáshicos. Y pues bueno, Pam, el tema que hoy pues justamente nos atañe, pues es este tema del control, ¿no? De que nos gusta controlar, nos gusta tener certezas. Y pues bueno, ya que me compartías que tú empezaste en este proceso, ¿por qué? ¿Por qué fue que te enfocaste en el tema del control y de soltar esta idea de controlarlo todo? Ok, bueno, mira, el control para mí ha sido un tema, como te comentaba, fuerte, pero que tuve que trabajar. O sea, no hubo opción, digamos, en poder seguir así como si no supiera, ¿no? Pero cuando realmente ya estás consciente, ¿no? De que tienes este tema de querer tener, pues, las cosas bajo control, es cuando empiezas ahora sí que observarlo en todas partes. Pero como me di cuenta yo en que era necesario soltar ese control, pues fue en base, ya cuando te encuentras en una situación donde yo, pues problemas de salud, problemas en mi negocio, problemas en mi pareja, problemas con mi familia, y por más de que yo quería pues mostrarme como si fuera la persona que tenía todo en orden, y no lo lograba y quería seguir haciendo como si nada pasara y quería seguir ayudándole a todos y no podía, pues llega un momento donde te rindes, literal te rindes y te das cuenta que vives en una lucha por querer hacer todo lo que tú creías que tenía que ser. Entonces,
toda esa información que nos creamos desde pequeños de cómo debes de ser como mujer, como mamá, como esposa, como profesionista, y que tienes que dirigirlo controlando, ¿no? Para que realmente seas lo que tienes en esas expectativas. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? O sea, ¿qué pasa cuando, por más de que tú estás haciendo todo para ser buena esposa, estás haciendo tú para ser buena mamá, para tener mejor negocio, todo, y no sucede? A mí mi alto fue ya cuando fueron problemas de salud, cuando ya no podía fingir, ¿verdad? Cuando ya decías, oye, yo entiendo que las enfermedades son emociones reprimidas, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí fue cuando empecé a ver cómo me exigía tanto, o sea, por querer hacer todo de una manera, por querer cumplir todas esas expectativas, porque Pamela tenía que ser de tal manera y si no lo era demasiada carga que traía completa hasta que mi cuerpo pues dijo, ya estuvo, le pongo un alto porque ya no puedo, o sea, era demasiada exigencia. Y pues sí detonó en cuestiones físicas de salud graves, donde no podía dejarlo pasar, porque ya me había tomado hasta lo que no, ¿no? Para el dolor, para si me sentía mal, para si quería más energías, para todo, para yo seguir controlándome a mí más que nada. Hasta que ya me rindo, porque me entra un miedo a la muerte, como estuve escuchando el episodio anterior, y me rindo porque dije, bueno, pues si yo quiero seguir aquí, pues ¿qué tengo que hacer? Y una de las cosas que empiezo yo a conectar más, pues con esta parte espiritual, es aprender a soltar y a aprender a recibir. Entonces, cuando sueltas realmente el control, confías en Dios, en el universo, en la vida, cosas muy bonitas empiezan a venir. Pero si queremos seguir controlando todo, no permitimos a que nos lleguen esas cosas. Entonces, queremos seguir haciendo las cosas como creemos que debemos de ser. Y ahí fue donde empecé realmente como esa introspección. Yo tengo poco tiempo realmente siendo life coach. Yo era estilista, bueno, soy estilista aún, tengo mis clientes que no puedo yo todavía dejar, pero esta parte de escuchar a las mujeres todo el tiempo me ha ayudado mucho, ¿no? Todo este conocimiento, toda esta parte de ver lo que hay detrás de nosotras. Y cuando empiezo a vivir todo este proceso, pues me doy cuenta que mi camino va por otro lado, ¿verdad? Y que cuando yo batallaba tanto en mi negocio y cuando yo batallaba tanto para pagar la renta y cuando yo batallaba tanto, pues algo me estaba diciendo que por ahí no era, pero yo quería seguir controlando y seguir siendo esa persona a la que iba a hacer no sé qué tantas cosas. Y fíjate, cuando empieza la pandemia, a mí ya había pasado todo lo anterior, pues me llega un momento donde, pum, o sea, ¿qué quiero con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y así, y suelto antes de que empiece la pandemia. El fin de semana que dicen aquí en Chihuahua que todos cierran, yo ya había dicho, voy a cerrar mi local, me voy a cambiar a un lado donde tenga en mi casa una área donde puedan venir mis clientas y libremente. Y justo suelto ese control y resulta que empieza pandemia. O sea, yo me sorprendí, yo dije, ahora sí que Dios me iluminó, porque, o sea, el mismo fin de semana yo ya tenía cambiándome todo, no tuve un local cerrado, seguí trabajando y ahí empecé pues a escuchar más podcasts, a leer más, a esta parte de autoconocerme y empecé a estudiar para ser life coach, empecé a cada vez a tener más conocimiento de esto y a entender, pues porque todo me decía que por ahí no, que dejara de controlar y empecé a hacer otras cosas y ahora pues me tienes aquí. Aparte de que sigo siendo estilista porque no me he podido separar de mis clientas, que realmente se vuelve un vínculo muy, muy bonito, me dedico a acompañar a mujeres, ahora sí que a sentirse bien no desde lo físico, sino desde internamente. Y es bien, bien gratificante, pues digamos. Pero todo esto fue gracias a aprender a soltar ese control, si no, no lo estaría haciendo, pues. Claro, y fíjate que algo que me compartes de todo, bueno, todo esto que nos compartes, lo que yo puedo sacar y que creo que lo he visto en otras personas, no solamente en tu historia, esta idea justo de las expectativas, ¿no? De que todo el tiempo estamos buscando algo, o sea, que creemos
que al momento de que nosotros planificamos tenemos que ser rígidos hacia donde tenemos que llegar, ¿no? Y entonces de repente las circunstancias se vuelven complejas, como bien dices. Dejamos de escuchar a nuestro cuerpo y queremos controlar las situaciones que se van presentando, ¿no? Y algo que me encanta es esto que dices al final, o sea, de repente solté y las cosas empezaron a ir mejor, ¿no? Y creo que es este tema también energético, esta parte en donde, pues, no es que suelte las expectativas. Yo creo que al final siempre es bueno tener expectativas, siempre es bueno planificar, tener como claro hacia dónde quieres ir y evidentemente prepararte, ¿no? O sea, todo lo que tú estás haciendo es eso, es una preparación. Y cuando tú confías en lo que tú eres, creo que las cosas se van presentando porque empiezas a honrar, empiezas a valorar las cosas que te van llegando y ya lo ves desde otra perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte bonita de soltar el control porque pues es como aferrarte a algo que te quieres aferrar a que solo sea de una forma, ¿no? Y no estás dando la oportunidad de que las cosas se transformen de una mejor forma, que te sientas bien, que te hagas sentir pleno. Y por ahí vi uno de tus reels que justamente hablabas de esto, ¿no? O sea, de cuando empiezas a tener demasiado control y pones demasiada fuerza en algo, pues al final siempre vas a terminar soltándolo, porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando creemos que controlamos, pues evidentemente la vida, como también lo describes en la pandemia, eso yo creo que fue un golpe de realidad que nos vino a dar la pandemia, ¿no? Decir, a pesar de que tú tengas todo perfectamente, según tú, en control, en un plan hacia dónde tienes que dirigirte, pues en un día tienes que cambiar las cosas y te tienes que adaptar a una nueva realidad. Entonces yo creo que soltar el control justo es eso, ¿no? Es esta posibilidad de adaptarte a las circunstancias, de no sentir frustración. Yo creo que soltar esa frustración, aprender a vivir y a manejar y a surfear la incertidumbre y confiar, ¿no? En confiar en ti, en confiar en que las cosas se van a dar y pues prepararte, ¿no? Día a día. Yo creo que eso es la clave también. Justo dices, yo creo para mí fue la palabra clave, ¿no? Confiar. O sea, cuando tú quieres controlar, no confías. Si tú quieres controlar a tu pareja es porque no confías en tu pareja, porque crees que te va a Claro. hacer daño. Si quieres controlar, no sé, lo económico es porque no confías en que vas a tener el dinero. O sea, todo es esa parte de desconfianza, por eso mejor controlo. Pero dices, bueno, ¿y cómo confío? O sea, ¿estás de acuerdo que dices, ok, ¿cómo confío? Porque pues no es nomás, ya voy a confiar, y sí, confío en mi pareja, confío en que voy a tener dinero, confío en que voy a tener salud. Pues no, para poder confiar en mi experiencia, porque hablo desde mi experiencia, es aprender a superar los miedos, porque no confiamos, porque tenemos un miedo de que nos va a pasar algo o porque hay esa programación que nos mostraron desde pequeños, ¿no? Desde que si andas descalzo te vas a enfermar. Entonces, ¿qué hacías tú? Pues me pongo mejor los zapatos, los calcetines, porque si no me voy a enfermar. Estás tú ya preveniendo una enfermedad. Entonces tienes miedo a enfermarte, digamos. Entonces, si a ti te enseñaron todo desde lo económico, desde las relaciones, cómo deben de ser y no son como te enseñaron o como aprendiste o como tú lo fuiste experimentando, pues tu mente cree que ya te va a pasar. O sea, literal te va a pasar. Entonces, hay que perderle el miedo a eso. Y es, ok, ¿cómo me enfrento al miedo? Por ejemplo, hablemos en cuestión en la pareja, digamos, porque tendemos a controlar mucho nuestras relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo me enfrento al miedo de que me haga daño? O sea, porque le queremos decir cómo nos trate, cómo debe ser un novio, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser todo, porque la pareja es así, tiene que casarse, tiene que tener hijos, y si no es así, viene una desilusión. Entonces, en mi experiencia, ¿cómo me enfrento al miedo? Pues es, ahora sí que rindiéndote a él, o sea, ok, si me hace daño, ¿qué me va a pasar? Irte a lo peor, ¿no? O sea, a pensar lo peor que te pueda pasar. No, pues me va a poner muy triste, me va a dejar, no me va a volver a conseguir otro. Y cuando tú ya llegas al final del miedo que tienes guardado en su subconsciente, te vas a dar cuenta que ni es para tanto. O sea, que ni va a pasar así, que no te vas a morir de amor a lo mejor, o que no es cierto que nunca te vas a volver a conseguir a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando controlamos? No queremos vivir todo lo que en el subconsciente tenemos guardado y mejor le vamos a enseñar a esa persona a que nos trate bien, a que cómo debe ser una pareja, a cómo nos debe de hablar, porque si no, pues ahora sí empieza a surgir todo lo que creemos que puede pasar. Pero cuando te rindes te das cuenta que no, y que lo peor que pueda pasar, vas a estar bien. Entonces, es difícil cuando lo estás viviendo, pero
aprendes a entender que hay que confiar. Si esa persona no es para ti, hay que confiar. O sea, porque es para mejor para él y para ti. O sea, porque a lo mejor viene para ti y para la otra persona, pero tú quieres aferrarte, entonces ahí es donde quieres controlar a fuerzas que esa persona es tuya y quieres que sea de tal manera. Cuando dejas fluir, todo funciona, todo se alinea. Entonces, sí es una parte ahí medio, ahí complicada de ser consciente con uno mismo cuando ya quieres controlar, porque en especial yo controlaba en cosas no tanto como de pareja, creo, ¿verdad? A lo mejor y sí, pero controlaba mucho para que todos estuvieran bien, ¿sabes? O sea, si yo estaba en una reunión, yo no quería que nadie estuviera incómodo, yo no quería que alguien fuera a hacer sentir incómodo a otra persona. Entonces, yo ya estaba diciéndoles a la gente cómo de tratarse casi, pues para que, no, es que no le digas a él eso porque si le dices así se va a sentir, porque él es más sensible, mejor díselo de esta manera. Entonces, yo no me daba cuenta que quería controlar, pero yo quería controlar porque tenía miedo a ver esas situaciones donde mi niña interior pues ha visto heridas a lo mejor de pequeña, que había discusiones y yo no quería vivir discusiones. Entonces, que me quería yo adelantar siempre. Y esto lo hacía mucho con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, con mi hijo. Siempre estaba queriendo decirles yo que pensaran en la otra persona y cómo decirles, hasta que entiendes que dices, bueno, o sea, si se enojan, pues que se enojen, y si se pelean aquí enfrente, que se peleen, y ellos van a tener la capacidad de poder estar bien. Y empezar a confiar en ellos, empezar a confiar en su proceso, empezar a confiar en que cada quien tiene esa capacidad de poder decidir, pues, cómo actuar. Sí. Ahí fue, ese fue mi punto fuerte, más que lo de el controlar a mi pareja o así. No, fíjate que ahora que hablas de esto, creo que es algo súper importante, ¿no? También poner o puntualizar el tema de la herida, decías tú. eh, a veces creo que justamente, y eso lo pongo sobre la mesa porque me resonó bastante, ¿no? Creo que cuando más queremos controlar, justamente es cómo evitamos esa herida que traemos como base, ¿no? O sea, cómo hacemos que las cosas no me afecten, porque al final quieres que no te afecte una situación específica. Y aquí puede entrar el tema de la pareja, ¿no? Cómo yo he sufrido, cómo yo he percibido el dolor al abandono, por ejemplo, ¿no? Y entonces trato de controlar a mi pareja, de que esté presente todo el tiempo, de que me conteste a la primera, de que no me dejen visto, de que me diga que me ama todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas que queremos controlar para sentir certeza sobre algo que sabemos que nos puede dañar. Y entonces justo esa es la parte cabrona, me parece, o sea, porque es algo muy inconsciente. O sea, imagínate, vivimos así toda la vida y soltarlo de repente no es fácil, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo crees que empiezas justo? Ya nos compartiste un poco, pero como un consejo práctico, o sea, y atendiendo a que a lo mejor el mayor reto es justamente atacar nuestra herida. O sea, ¿qué consejo podríamos ir empezando a desglosar aquí para nuestros amigos que puedan identificar esos momentos en donde están controlando, ¿no? Porque si hablamos de situaciones muy específicas, pues quizás no podemos llegar ahí porque cada uno controla cosas distintas. Pero esos tips que nos ayuden a entender en dónde estamos controlando y qué podemos hacer para identificarlos y empezar a trabajarlos, quizás. Pues yo creo que, por ejemplo, hay que usar nuestro espejo todo el tiempo, ¿no? Cuando más nos sentimos desilusionados de que no son las cosas como son o las personas como son, cuando hay más esa necesidad de decir, de volvernos ese juez, ¿no? De que es que estás haciendo malo, es que estás haciendo bueno, es que tú lo hiciste bien, es que tú lo hiciste mal, es que ese juicio que traemos pues viene de la necesidad de controlar porque nosotros vamos diciendo que es lo bueno y lo malo en base a lo que vivimos. Pero ¿qué pasa? Que cuando a nosotros se nos presenta una circunstancia en la que nos hace sentir mal porque creemos que esa persona fue mala, ok, ahí es donde está la herida que nosotros tenemos que empezar a ver porque nos está reflejando a nosotros esa persona, esa característica que creemos que es, porque si nosotros no tuviéramos esa herida, pues aunque nos dijeran lo peor del mundo, no nos haría daño.
Entonces, en esa parte de ese juicio, de que tú andes diciendo que es bueno, que es malo y cómo hacer las cosas, ya ahí estás controlando. Entonces, es difícil aceptar el control, porque yo creo que la mayoría de las personas somos controladoras. O sea, yo creo que a lo mejor en ciertos aspectos. Y lo que nosotros decimos que así debe de ser, es donde más heridas tenemos que empezar a soltar, a sanar. Porque nadie va a ser igual, ¿estás de acuerdo que nadie va a ser igual? Y nadie te quiere hacer daño, o sea, la otra persona, si no te habla a la hora que quedó de hablar, no es que te quiera hacer daño, o sea, hay un proceso atrás de la otra persona, por lo cual no hace eso. Pero si tú te peleas porque la otra persona no te habló y porque si ella quedó y tiene que ser así, y la responsabilidad, y ahí es donde la que vas a sufrir es uno. Y luego va a ser esa persona, y luego va a ser otra persona, y le vas a cambiar de nombre a tu problema. O sea, eso yo ya lo he entendido muchísimo. Entonces, no podemos cambiar a todas las personas para que piensen y hagan las cosas como creemos que deben de ser. Claro, y esta parte de, creo que sí es clave esta idea de identificar en dónde te sientes desilusionado, ¿no? O que te hace justamente que te duele cuando sucede algo. Y entonces empiezas a poner ahí controles o estos llamados límites que de repente, pues a veces son extremos, ¿no? Exagerados en algunos casos, no lo sé. Está bien, yo creo que también lo padre, y aquí es un trabajo individual, porque me parece que cada uno tenemos un trabajo distinto, ¿no? Entonces, creo que también es importante distinguir entre soltar el control y ser vale madre, ¿no? O sea, como esta idea de que todo me vale madre, no importa, que sea lo que sea. O sea, yo creo que al final es sí tener como, o sea, soltar este control, dejar que las cosas fluyan, pero también ser claro qué eres tú, ¿no? O sea, porque al final esa herida, a ver, no la vas a poder sanar, no la vas a evitar nunca, ¿no? O sea, por ahí creo que era Carl Jung quien decía que esta es una herida con la que vas a vivir todo el tiempo. Y fíjate que ahora, siempre como que recomiendo libros que estoy leyendo y cuando empiezo a leerlos, vienen mucho a la referencia, ¿no? Estoy leyendo ahora uno que habla justamente de la filosofía de Adler, que es otro padre de la psicología que también es muy importante, y justo decía que cada una de las cosas que nosotros vivimos en realidad es un reflejo de nuestro objetivo en la vida. O sea, al final todo lo que vivimos, todo este control o todas estas cosas que nosotros ponemos como barreras, son en realidad una forma de llegar a ese objetivo que inconscientemente nosotros estamos diseñando, ¿no? Si yo vivo en depresión, estoy haciendo que esa depresión sea un objetivo para llegar a un lugar en el que yo esté triste, en el que me aleje de las personas, etcétera. Pero al final es mi decisión estar en esa postura, ¿no? Que es un poco distinto a esta idea freudiana de que todo es consecuencia de tu pasado y que cómo lo vas saneando, ¿no? Si sanas la herida infantil, etcétera. O sea, al final creo que es lo que yo digo es una manera inconsciente en que nosotros vamos viviendo las situaciones, pero yo sí creo mucho en el aquí y en el ahora, o sea, porque tú decides hoy cómo te conduces, ¿no? Y si hay algo que te está haciendo daño, pues lo interesante y el proceso difícil a veces es cómo yo tomo acción para que eso no me genere un tema, ¿no? Más adelante, ni que afecte mis relaciones, ni que afecte mi estado físico, mi estado de salud. Y creo que esta idea de tener control y de todo el tiempo estar generando estas expectativas y estas certezas en la vida, creo que yo he visto que es de las cosas que más daño nos hacen, ¿no? Y al final, pues bueno, eso de nuevo, es un trabajo interno, pero la clave es, o más bien el reto es encontrar cómo llegamos a ese punto de identificar qué es lo que nos está haciendo daño, ¿no? Y por qué queremos soltar. O sea, al final es cómo vamos construyendo poco a poco esta manera de soltar las cosas, ¿no? Sí, ¿sabes? Otra herramienta, bueno, aquí me dijiste muchos puntos que quiero tocar, ¿verdad? Pero ahorita que me dices, identificar cómo, o sea, es cuando tenemos que soltar el control. Otra, ahora sí que nuestra herramienta principal que tenemos es nuestro cuerpo. O sea, tu cuerpo te va a avisar si empiezas a conocerlo exactamente cuando estás controlando, porque simplemente te empiezas a poner más rígido, empiezas a tener, o sea, problemas
eh, como contracturas musculares, empiezas de la quijada, ya ves que ahora todo el mundo quiere traer guarda en la noche porque aprieta mucho los dientes, empiezas a sentir tu cuerpo pues más duro, no hay flexibilidad, eh, es esa parte que te acuestas en la noche y te duele la espalda, los hombros, el cuello, desde ahí tú ya estás controlando tu cuerpo, ya estás empezando a controlar todo lo que te da miedo que pueda pasar. Entonces, desde empezar a tomarte como que esos minutos de conciencia en el día y respirar profundo y soltar los hombros y el cuello, y ahí te vas a dar cuenta que tienes miedo que pasen un sinfín de cosas y tú estás queriendo evitarlas y por eso estás ya contrayendo, controlando y que todo pase de alguna manera. Entonces, ahí también podemos empezar a darnos cuenta donde soltamos, fluimos con el cuerpo, pues también hay que empezar a hacerlo con lo que pase. Y a veces hay muchas herramientas de que, ok, esto lo puedo solucionar, hago algo. Si no, pues lo dejo, ¿verdad? Si está en mis manos, le pongo ahora sí atención y si no, lo suelto. Pero también es un proceso de irnos conociendo. Yo creo que hay maneras en que nosotros avanzamos y una de las maneras en que todos avanzamos es el miedo. Entonces, tristemente, hasta que ya estamos mal, nos damos cuenta que hay que empezar a soltar el control o hasta que nos hicieron entender que ya no puedes seguir haciéndolo tú. Y es cuando hay pérdidas de familiares y cuando hay enfermedades ya que tú no controlas. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no mejor empezar a bajar esa resistencia y a nosotros empezar a confiar en la vida, a confiar en Dios, en el universo y darte cuenta que, ok, esto, como dices tú, tampoco es como me vale madre. ¿Por qué? Al me vale madre es que evito ese miedo, o sea, que lo evado, pues. O sea, es tú programarte para decir, no, o sea, no, a mí no me puede, que pase lo que sea, pero para no sentir estás de nuevo queriendo evitar sentir. Entonces, mejor programas a tu mente para decirle que te vale madre lo que pasa. Pero hoy vas a volver a jalar lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque el miedo sigue interno. O sea, porque al final y al cabo nosotros podemos decir muchas cosas, hacer muchas cosas, pero en lo que vibramos es en lo que sentimos y eso es lo que atraemos, en lo que estamos, en la frecuencia que estamos vibrando, lo que sentimos. Y si hay ese miedo ahí, aunque nosotros aparentemente parezcamos que está todo perfecto y controlado, pues no se nos da eso. Por eso termina pasándonos lo que queremos controlar al final y al cabo. Y es esa manera de, entonces, ok, me doy cuenta que vivo estresada, que vivo apurada, que quiero ponerme, entre más cosas tengo que hacer, parece que soy más importante. O sea, ahora queremos eso. ¿Estás de acuerdo que tenemos nuestra lista y me creo bien chingona porque soy mamá, soy esposa, trabajo y todavía voy y le ayudo a no sé quién y todavía, o sea, voy con mi tía y soy la salvadora, pero eso no nos ayuda a nada, o sea, eso no nos hace más que una carga más grande para querer demostrar, para poder ser reconocida y para querer controlando esa imagen de nosotros. Entonces, cuando ya eres consciente que realmente estás siendo muy dura o duro contigo misma, pues ¿qué haces? Pues, o sea, empiezo a soltar, empiezo a no me importa si no soy la mejor esposa, no es que me valga, pero no es que quiera buscar esa aprobación por todos lados. Y ahí bajas un poquito el control, porque ahora sí ya lo que piensan los demás, pues es su responsabilidad y ellos decidirán, ¿sabes? Pero ya no voy a querer ser lo que los demás esperan. Es más, ni siquiera es lo que los demás esperan. ¿Estás de acuerdo que nosotros queremos ser lo que creemos que los demás esperan de nosotros? Ni siquiera sabemos qué esperan de nosotros. O sea, pero nosotros ya le pusimos el pensamiento de que ellos creen algo de nosotros, pero eso está nomás en la mente de nosotros. O sea, nos hacemos ahí bolas. Yo creo que si nos saliéramos un poquito, ahora sí que de nuestro cuerpo y nos viéramos cómo estamos actuando y cómo vivimos la vida, entenderíamos que nos la complicamos solos. O sea, nos complicamos ahora sí todas las cosas que tenemos que hacer. Y entre más información tenemos de redes sociales y entre más vemos cómo tiene que ser la mujer y entre más vemos cómo físicamente tienes que andar perfecta, porque eso también es otro tema. ¿Estás de acuerdo que ahora queremos controlar nuestra imagen? O sea, controlamos desde que no queremos envejecer. No queremos, ahora sí, vernos mal, ni el peso, ni la arruga, ni el cabello.
todo, todo desde la imagen, pero es un rechazo que tenemos constante de que no nos gustamos. Entonces, este tema para mí te digo que me fascina porque me brinco a muchas cosas y hay una infinidad de circunstancias en las que queremos controlar, pero yo creo que hay que ser conscientes ya de que hay que bajarlo un poquito a esas ideas, esa ideología que nos fueron inculcando, a toda esa estructura, ese programa y salirnos de ahí, empezar a fluir y empezar a conectar contigo y empezar a hacer lo que realmente a ti te llena, sin miedo a que no seas o no hagas las cosas como te enseñaron que tenían que ser. Sí, es que justo también, híjole, también tocaste muchos temas. Quiero a lo mejor de las redes sociales, ¿no? Que hoy justo estos paradigmas o estos prototipos de perfección, ¿no? Que a veces encontramos ahí. Y yo creo que también eso nos hace mucho daño cuando no lo interiorizamos, porque hay demasiado contenido, hay demasiadas cuestiones, pero muchas veces, no sé, o sea, nosotros idealizamos demasiado alguna cosa. Decías también esta parte de queremos hacer todo el tiempo, ¿no? Pensamos que todo se trata de hacer y entre más hagas, soy mejor. Y probablemente pues no necesariamente, también creo que tenemos que aprender a no hacer, o sea, yo creo que esa parte nos cuesta mucho en estos tiempos, ¿no? En de repente desconectarte, o sea, el teléfono para mí, por ejemplo, es algo que no sé si tú lo has visto, pero, o sea, yo no puedo no ver el teléfono cada 5 minutos, o sea, es una adicción que se vuelve a estar viendo el teléfono para ver cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta para ver la hora, pero ya es como que lo traes y es esta adicción y este control de, pues, a ver qué está pasando, ¿no? A ver si no recibí un mensaje, a ver si no alguien está pidiendo algo o qué está pasando en las redes que no me estoy enterando. Y pues bueno, eso que tú dices de dejar de controlar y dejar de buscar esta validación externa, creo que también es muy, muy importante, porque al final, como bien dices, o sea, a veces nos metemos en la cabeza que tenemos que cumplir cierto patrón o ciertas conductas para estar bien ante los ojos de los demás, o al menos de nuestros seres queridos. Y muchas veces es como de, güey, yo no te pedí eso, o sea, tú lo haces porque pues eres así, ¿no? Yo espero que seas así, pero pues no necesariamente. Ahora, ¿qué pasa en este otro lado en donde empiezas a soltar y empiezas a dejar de no agradar a las personas? También yo creo que es un tema, o sea, las personas que deciden no empezar a trabajar distinto, bueno, en este sentido, pues seguramente va a haber alguien que diga, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué ya no me estás preguntando todo el tiempo cómo estoy? ¿O por qué hoy noto como que pues eres indiferente, ¿no? Se podría percibir como que eres indiferente. ¿Qué pasa en ese proceso también, Pamela? Bueno, es eso, un miedo que yo creo que enfrentamos, por eso no hacemos esa parte de soltar el control y empezar a nosotros a fluir, porque tenemos miedo que la otra persona vaya a creer que ya no nos interesa. En mi experiencia, esto es mágico, o sea, para soltar el control, empezar a fluir y confiar en ti, tienes que tener amor propio. No, o sea, tienes que ahora sí que creer en ti, tener confianza, saber que no le estás haciendo daño a nadie por hacer lo que a ti te apasiona, por hacer lo que a ti te hace bien, por no estar hablándole todo el día a alguien, por no, ¿sabes? Entonces, cuando tú subes a esa vibración de confianza, lo que tú hagas con esa persona no va a ser desde el miedo como antes, porque si le ponías atención era porque después no vaya a creer que le voy a hablar porque se va a enojar, ¿sabes? O voy a estar ahí porque después va a decir que no. Entonces, lo que él percibe o ella percibe es justo esa emoción de miedo. Y eso es lo que él va a entender. O sea, por más de que nosotros hagamos las cosas, lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que sentimos. Pero cuando tú empiezas a ser pues más leal a ti, más auténtico, ahora sí, que todo lo que haces va desde esa plenitud, desde ese amor consciente, pues eso es lo que recibe la otra persona. Entonces, parece magia, aunque no me lo creas, parece magia, pero empiezan a exigirte menos. O sea, te dejas de exigir tú y te dejan de exigir también las demás personas. O sea, claro, hay gente que no va a ir afín a ti y que te van a decir a lo mejor que eres raro o lo que sea, y se van a alejar. Pero en mi experiencia, claro, sí me he alejado de mucha gente o soy
pues ahora sí que mi círculo es más cerrado o la gente que está cerca de mí me aporta, pero no he recibido nada hasta ahorita de que, ay, que me hiera por yo ser de esta manera. Al contrario, o sea, a lo mejor sí habré con personas que choque, pero pues volvemos al espejo, ¿no? O sea, entonces cada quien trabaje lo que tiene que trabajar, eso es lo que yo siempre digo, yo me hago responsable de mis emociones y que las otras personas se hagan responsable de su emoción, pero ya no me vuelvo a reprimir, pues para que alguien esté bien, o sea, porque el objetivo no se cumple, o sea, realmente lo estás haciendo desde una emoción de baja vibración y no va a tener un buen resultado. Entonces, por más de que tú te exijas tanto en cualquier tipo de relación, hasta en tu trabajo, por querer cumplir esa perspectiva o eso que tú quieres mostrar, no lo vas a dar. Entonces, es cuando trabajas tanto, 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 das, y dices, ¿para qué? O sea, si nunca es suficiente, si de todos modos siempre me van a ver lo malo, entonces, es un como esfuerzo diokis. Pero cuando realmente te eres primero fiel a ti, eres honesto contigo y tú decides hacer desde ese amor propio, es muy diferente. O sea, la persona que esté cerca de ti te va a sentir más honesto, más seguro de ti mismo y lo va a recibir. Entonces, para mí ha sido muy liberador, te lo digo, lo trabajo en mis relaciones, con mi hijo, en todas las áreas y todo lo que me duele afuera lo trabajo en mí y lo veo reflejado afuera. Entonces, si vienen y me hablan mal, pues a ver. O sea, alto. No me voy a ir a pelear ni le voy a decir a esa persona que me tiene que hablar bien. Le voy a enseñar a mi niña interior o a mi subconsciente cómo me gusta que me hablen. O sea, a ver, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué traes? O sea, no, pues me hicieron sentir mal. Ok, entonces vamos a enseñarte que te deben de hablar bien. O sea, y subes tu vibración a la próxima vez que estás enseguida de esa persona, te hablan bien. Entonces, no me desgasto ya por ir a controlar y decirle a la otra persona cómo me tiene que hablar, cuando no existe eso en mí. O sea, ya la que le tengo que enseñar es a mí. Es ese trato. Entonces, para mí ha sido mágico esto, yo lo practico, siempre va a haber algo que voy a tener que estar aprendiendo y que me está reflejando todo el tiempo, pero lo he visto en mí, lo he visto en mis clientas, lo he visto en muchas personas y funciona, o sea, dejemos de querer controlar todo lo externo para estar bien. Ahora, yo creo que también un punto aquí, que creo que es fuerte, es que nos controlamos mucho a nosotros. ¿Estás de acuerdo que vivimos Sí. La autocontrolándonos? No autoexigencia. nomás, ajá. Yo controlaba mucho mis emociones. Era o sea, yo creo que me volví experta en controlar las emociones y en ver positivo. Entonces, para yo poder darme cuenta de eso fue complicado, porque si tú me conocías y vas a decir, no, hombre, si Pamela pues siempre anda de buen humor, siempre tiene problemas, le echa ganas, no se rinde, la típica de que te admiro por todo lo que has vivido y tú sigues y dices, no, ya no, o sea, ya no quiero ser esa mujer que aguanta mucho y que está bien, no, o sea, ¿por qué? Porque yo tenía que ser, ante cualquier situación, estar bien y no ver el problema, ver la solución y pensar positivo y no te fijes en lo negativo y si alguien te habló mal, no te lo tomes personal porque entonces todo en positivo, pero ¿por qué? Porque no quería sentir lo que había detrás de todas esas situaciones. Entonces, cuando tú no sientes tristeza, porque yo me volví experta, ni una lágrima me salía, o sea, pasaba cosas fuertes y para llorar era, olvídate, ¿sabes? Entonces, cuando yo ya estaba ahora sí como robotizada, digamos, porque iba haciendo todo como debía de serlo, cuando no hay tristeza, no hay felicidad. Y te pasan cosas bien bonitas donde tú dices, ay, qué padre, pero no lo sientes, o sea, no sientes esa alegría de explotar con tu niño sus logros, no sientes esa emoción de un triunfo de tu trabajo, no lo sientes. Igual que ya te hacen lo que sea y también ahí yo digo que es me vale madre, ¿sabes? O sea, Claro. como que ya lo trabajas tanto y ya, ¿Y cómo pero empezaste a es bien regularlo? O sea, triste. pero, o sea, porque también Ay, una cosa es justo sentir las emociones. Yo siempre digo esto, ¿no? Que
de repente también hoy se ha puesto de moda en que sientas más, en que vivas tus emociones, pero también creo que hay un punto en el que es importante regularlas, o sea, sí sentirlas, sí saber qué está pasando, de dónde viene, Pero no pero dejarte desbordar también. Ujú. exacto, enfocarlas y recuperarlo, o sea, recuperar tu centro, ¿no? Que eso es la parte compleja de todo esto, me parece. ¿Cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, a mí evadía sentir la emoción porque no me gustaba ser víctima. Entonces yo que me volví víctima de la víctima. O sea, fui víctima de no querer ser víctima. Entonces, como yo no era la que me iba a ir a quejar contigo, pobre de mí, que me pasó esto y el otro, porque me chocaba la gente así, o sea, decía, ay, ya, o sea, que solucionen su problema. He aprendido, me costó, es bien difícil volver a sentir. Para mí fue bien difícil, o sea, pues no es como que, es que me duele, voy a llorar. O sea, no me salía, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues me pasaban cosas más graves hasta que me hacían sentir. Ese es el problema. O sea, que, no sientes, pues tiene que salir de tu cuerpo, tiene que salir de tu cuerpo esa emoción. Entonces, ya que detonó, ahora sí que en circunstancias, aparte de salud, pérdidas de embarazos y cosas así, donde te van sensibilizando a que sientas, aprendí a que cada vez que yo siento algo, yo lo gestiono, lo veo conmigo. O sea, no voy y le lloro a la gente, no voy. Y si quiero llorar, a lo mejor ya lloro, ¿sabes? Ya le puedo decir a mi niño, o sea, llorar es como reír. Vete a tu cuarto, llora un rato, patalea y lo vienes y hablas. Pero un rato. O sea, no te quedes llorando todo el tiempo. Pero antes yo era, no llores. O sea, porque eso le decimos a un niño, luego, o sea, no llores, todo está bien. Entonces, ahora es, ok, ¿qué siento? O sea, esta parte, ¿qué siento? No, pues siento coraje, me da esta impotencia, esto, o sea, pero estamos hablando de cuestión de un minuto o dos. Cuando tú sacas la emoción, no necesitas más. Pero cuando realmente te atreves a sacar la emoción, no a darle más poder de que son malos conmigo, no, o sea, siento esto. Ya cuando llegas a eso, va a llegar un momento donde ya no hay palabras para decir qué sientes y ahí existe la reprogramación en positivo. ¿Sabes? Entonces ya no te quedas con lo malo. Ok, sientes esto, pero mira, ahora comprende que esta persona es así, 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 ¿sabes? Antes yo me quería ir luego a reprogramarme sin sentir esa emoción. Claro, claro. Entonces ahí ese fue mi problema, donde evadí las emociones y fue cuando me enfermé y me pasaba. Ahora sí que todo. Aparte, me tocó que me programaran en una terapia en piensa con la cabeza y no con el corazón. Entonces tú tienes que ser más inteligente y estar un punto más adelante para que al último terminan haciendo lo que tú, sabes, tú vas a ser buena en todo lo que hagas, pero deja de estar de sentimental, no pienses con el corazón y piensa con la cabeza, razona. Y a mí me funcionó perfecto un tiempo, ¿sabes? Porque pues no quería sentir. Entonces me programé con eso y todavía pues medicamentos que nos quitan esa ansiedad y fueron muchos años que yo vivía así, hasta Sí, que tienes que sí, salir de tu cuerpo. sí, fíjate que yo te comparto igual esta parte de trato como de, o sea, me gusta mucho esta conexión que sí, que existe también en la cabeza, el corazón y el estómago, ¿no? Porque al final Uh-huh. también el estómago te genera esta intuición y hoy se habla de que la microbiota es como tu segundo cerebro o a lo mejor puede ser el primero porque hay una gran cantidad de neuronas que están en nuestra microbiota. Entonces, igual este tema del corazón, pues al final lo sientes, ¿no? O sea, siempre que pasas por una situación complicada, sientes como esta presión en el pecho. Yo creo que es una señal súper clave. O este vacío en el estómago o algo que te está generando. Eso detona. O sea, yo creo que eso es clave. Lo que nos comparte es el tema de empezar a sentir cómo se pone nuestro cuerpo. O sea, cómo empieza a actuar en ciertas situaciones. O sea, empezamos a identificar, oye, esto me está incomodando, cómo se siente mi cuerpo, ¿no? O sea, cuando vivo esta situación de vergüenza, esta situación de dolor, esta situación de que siento que me están viendo la cara, ¿qué pasa en mi cuerpo? O sea, se tensa mi cuello, a lo mejor siento cosquilleo en las manos, empiezo a sudorar, no sé, o sea, y empezar a identificar qué pasa en tu cuerpo creo que es clave, porque al final esta emoción es un reflejo también de tu cuerpo, o sea, creo que el cuerpo primero se manifiesta y luego viene la emoción, o sea, al final del día es Justo, esta interocepción, ¿no? Que es uno de los sentidos que son poco conocidos, pero que en realidad está surgiendo de nuestro cuerpo. Entonces,
Eso se me hace súper, súper importante. Yo creo que son de las cosas que yo he explorado últimamente, que me parecen súper valiosas y que creo que en estos procesos al final del día nos ayudan para eso, ¿no? Es como cómo vives las emociones, pero cómo empiezas a darle sentido a esas emociones. Porque las emociones son eso, es una reacción ante un acontecimiento, pero después cómo haces para autorregularlo. O sea, yo creo que esa es la parte de la inteligencia emocional que tenemos que desarrollar y que tenemos que conocer a partir de estas sensaciones también que experimentamos en el día a día, ¿no? Sí, haz de cuenta que justo sí está comprobado que nuestro cuerpo siente antes de que nos llegue la información a nuestra mente. O sea, sí recibe la información, pero llega primero a todos esos sensaciones en tu cuerpo y tu cuerpo ya sabe que te está pasando algo cuando tu mente todavía no lo cuestiona, porque tu mente normalmente el subconsciente es en base a lo que vivimos, pero nosotros ya lo recibimos, o sea, puedes llegar a un lado y tú ya sentiste, o sea, como que, ay, como algo raro, Claro. pero tu mente te va a decir, ok, no, pues mira, la gente aquí como que se ve muy contenta, como que, entonces empiezas a darle sentido a lo que estás viendo, pero lo que realmente vale es lo que sentiste, nomás que no estamos acostumbrados a hacerle caso a esa parte. Ahora, yo sí creo completamente que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y que lo que nos distingue es que lo que nos distingue es que sentimos, o sea, venimos a sentir ahora sí que felicidad, tristeza, todas las emociones. Y si nos permitimos sentir desde la autocontención, o sea, no tampoco de vivir sintiéndote mal, no, o sea, porque pues si quieres estar feliz, tienes que subir tu vibración, no puedes nomás estar como víctima, pero si nos permitimos a sentir justo cada cosa que estamos viviendo, pues ayudaríamos a nuestro cuerpo de una manera increíble para tener una mejor calidad de vida. Esa es una parte, obviamente, porque estás de acuerdo que es un conjunto, no nomás es lo emocional, es la alimentación, es el ejercicio, es la mente y todo. Pero esta parte de las emociones, que es lo que genera pues esa energía, esa vibración, que al final de cabo somos energía, Claro. son las emociones. O sea, es lo que nos hace vivir. O sea, cuando ya no hay vida, pues ya no vas a sentir ahora sí. Entonces, aprender a sentir es complicado porque venimos programados a no sentir. O sea, o a protegerte para no sentir. Y es cuando empezamos a controlar. O sea, depende de las creencias. Pero, por ejemplo, si mi mamá fue mamá soltera, me va a enseñar a protegerme de los hombres y a querer controlar la situación para que no me hagan daño, porque si a ella le hicieron daño, pues a mí no. Entonces yo tengo que empezar a controlar todo lo que ella percibió, vivió, pues para que no me pase. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Todo lo que reprimes, todas las emociones, a veces son cosas que ni son de nosotros, ¿estás de acuerdo? O sea, y las vivimos Sí. cargando Sí, como esta parte demasiado. reactiva, ¿no? Como dices, fíjate que es algo muy curioso que también a veces lo he comentado acá, ¿no? Cuando vas a terapia, de repente la terapia te sirve para que te den herramientas, ¿no? Y a veces estás trabajando un tema y dices, ah, ok, perfecto, ya sé cómo voy a salir. Ahora, a partir de ahora, cuando me suceda esta situación, sé que voy a responder de esta forma, que es un poco lo que estás compartiendo. O sea, de alguna manera es yo ante ciertas situaciones que creo que son peligrosas o que me van a afectar, sé que voy a responder con A, B o C herramientas que ya tengo diseñadas para esta situación. Y luego resulta que esa situación pues es totalmente, o sea, se parece a lo que tú creíste que ibas a resolver, pero no te funciona. O sea, al final ese es como el gran para la contradicción que vivimos, ¿no? Con este tipo de situaciones en donde, pues a veces las cosas no van a ser como tú crees, ¿no? Y esas soluciones que tú crees ganadas, pues tampoco te van a dar la respuesta. A veces vas a tener que hacer una combinación, pero también creo que esta parte de nuestro entorno, pues al final nos prepara para responder rápido ante ciertas situaciones. Y creo que eso es justo lo que también comentabas, me parece, ¿no? En donde de repente creemos que ese paradigma que nosotros hemos construido, pues esa fuerza como debe ser. Sin embargo, cada persona, cada situación es diferente, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces,
cuando dejamos de tomarlo personal, cuando más bien lo vemos como esta oportunidad de crecimiento, como un espejo de algo que me está incomodando y que quizás sea más algo que debo trabajar yo, pues no trato de controlar a la otra persona. O sea, soy empático ante esa situación. Evidentemente, si es algo que me está haciendo daño, quizás lo digo, que hay que ser asertivos en cómo lo decimos, o hay que ser empáticos con lo que esa persona me está expresando, ¿no? Y al final, creo que eso, si lo aplicas a cada situación, pues se va replicando, ¿no? Ahora, otro tema que también comentábamos hace un rato fuera de la grabación, que me gustaría que también nos compartieras porque se me hace súper valioso. Ya nos hablaste de todo este proceso que vivimos y justamente si nos enseñaran esto en edades más tempranas, creo que sufriríamos menos, porque hoy a lo mejor somos adultos que pues estamos recién teniendo contacto con este tipo de información o con esta nueva manera de ver las cosas. Pero ¿qué consejos nos puedes dar tú como madre de un adolescente para enseñarle a los niños a vivir pues sin control, ¿no? Sin querer controlarlo y que sean más plenos? Y qué reto implica también, ¿no? O sea, porque evidentemente, y más en un hijo, o sea, lo digo por este sentido porque creo que en donde más control a veces se puede vivir es cuando quieres garantizar la seguridad o la felicidad de tu hijo, ¿no? Híjole, sí, la verdad que sí. O sea, mi hijo es mi maestro de soltar el control, ¿no? Porque cuando está pequeño, realmente nosotros decimos que hagan, que no hagan, cómo lo hagan. ¿Por qué? Porque les quieres proteger. Así aprendimos, ¿no? Porque quieres proteger todo lo que les pueda pasar. Entonces, vivimos controlando. O sea, desde chiquitos somos cuando somos, yo creo, a los hijos es a los que más controlamos. O sea, pero cuando justo entran en la etapa de la adolescencia, que mi hijo está entrando en esta etapa, es donde si yo lo sigo queriendo controlar de esa manera, voy a hacer que haga todo lo contrario a lo que le digo. O sea, va a llegar un momento donde lo voy a hacer que me haga más a un lado y ni me escuche. Y eso que yo con él platico todos estos temas y tiene mucho conocimiento y me ha escuchado mucho y yo sé que en esta etapa pues a veces, o sea, completamente te mutean, ¿no? O sea, de que ya empieza a hablar, hablar, hablar y ellos, y él me dice, él es honesto y me dice, mamá, ni te estoy escuchando, ¿sabes? Entonces digo, ni para qué me desgasto, o sea, yo sé que es su etapa, ni siquiera para qué voy a pelearme con él a que me tiene que escuchar. Entonces, esto para mí ha sido como un juego mental tan grande donde cómo encuentro ese balance entre, entre no controlar, pero tampoco dejarlo así que pase lo que pase, o sea, porque justo empiezan los miedos de que, bueno, si yo le dejo tan libre y le pasa algo por no yo no enseñarle que puede pasar tal y tal cosa, pues me genera ese control. Más, hay que sumarle todavía toda la información de todos los problemas que están pasando con la adolescencia, los problemas de drogas, los problemas de redes sociales, los problemas del bullying, los problemas de que si ya puede fumar, que si puede tomar, que si le puede llegar a decir. Todo eso es una bomba de información para nosotros que nos hace querer controlar, pero no lo puedo tener en una burbuja, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedo dejar que él no se desenvuelva y haga su vida y este proceso. Entonces, por ejemplo, mi pareja, mi esposo, hace cuenta que él es bien libre, o sea, él es, deja lo que haga, deja lo que fluya. Entonces, él también me ha enseñado a no controlar tanto, pero empiezo a regular todos mis miedos, o sea, todo lo que le pueda pasar y todo lo que pueda suceder. Y ahora sí que confiar en lo que ya le enseñaste desde pequeño, a los valores, en cuidarse a él. Yo es lo único que le digo, tienes que ser más consciente si es bueno para tu cuerpo, si es bueno para tu salud, por más de que todos lo hagan, por más, o sea, tú ve que es para ti, tú decides. O sea, siempre he tratado de decirle que él es el responsable de su vida. Entonces, tú ve si es para bien tuyo. O sea, si te está haciendo mal, no te dejes manipular por las circunstancias, por querer ser parte de ese grupo. O sea, no le estoy diciendo, no lo hagas, no te juntes con fulanito, no, pero siempre sí trato de estarle dando herramientas donde él sea consciente de que es lo mejor para él.
de cómo puede él gestionar las circunstancias para saber si lo que va a hacer o no va a traer una consecuencia buena o mala para él, sin Claro. meterle todos mis miedos. Yo batallo mucho con eso, porque me dice, ¿me dejas ir de viaje con un amigo? Y yo empiezo, híjole, todo lo que le puede pasar. Y sí me freno y digo, no le voy a meter mi información, porque yo ya estaría diciéndole, y si te pasa algo en la carretera, y si te pasa algo cuando estés allá, y si toda esta es información mía, no es de él. Entonces, ¿para qué yo se la voy a transmitir? O sea, muchas cosas que creemos que puedan pasar o que le están sucediendo no son de ellos, son de nosotros. Si Claro. alguien viene y le habla mal y yo me enojo con otra persona porque hizo sentir mal a mi hijo, no lo hizo sentir mal a él, lo hizo sentir mal a mí. A lo mejor a mi hijo le vale, porque a él no le afecta. Pero entonces tengo que darme cuenta, a ver, esta emoción es mía, no es de él, no se la transmito. Pero sí es complicado, la verdad es complicado es, es nivelar. Veas en las juntas de papás, yo digo, seré muy rara o no sé, pero porque todo es lineamiento y escuchamos de que hay reglas en la casa. Bueno, o sea, y todos los papás, hasta tal hora no ven el celular, hasta tal, y no pueden tener Facebook, y no pueden tener Instagram, y no sé qué, y así. Y yo soy de que se lo dejo a su criterio, que se empiece a medir. A lo mejor lo estoy haciendo mal, no sé, pero algo me dice que le voy a enseñar algo diferente a lo que nos enseñaron a nosotros. Y yo cuando digo que le pregunten cuáles reglas tienen, o sea, no, o sea, pero yo les decía, es que para mí no son reglas, para mí es respeto y es que él sea consciente de lo que es bueno y es malo y que le ayuda a su cuerpo y que no le ayuda a su cuerpo. Y nos tocaba estar con niños y yo le preguntaba a los niños, bueno, dime la verdad, porque no me tocaba estar con él. ¿No tienes redes sociales? Claro que sí, ¿sabes? O sea, no los dejan, pero sí los tienen. Entonces, ¿de qué te sirve eso, ese controlar, si lo único que vas a hacer es que el niño lo haga, pero escondidas de ti? Entonces, tampoco puedo ser la amiga de él, porque soy su mamá, porque tengo que ser ese soporte, pero tampoco puedo cegarme a creer que ya vivimos esa etapa. A lo mejor estamos no sé, en otro tipo de situaciones, pero ya sabemos que si vas a querer hacerlo, lo vas a hacer aunque te digan que no. Sí, sí, Y eso totalmente. sí. Sí, lo que me decías también, este tema de que a veces, bueno, realmente sabemos que los niños más que actúen con base en lo que les dices, actúan con base en lo que ven, ¿no? Entonces también, Ujú. evidentemente, creo que es una parte también importante el cómo te estás comportando frente a ellos, ¿no? Porque al final, pues esto que decías, o sea, si yo soy una mamá controladora, pues le estoy enseñando también de manera inconsciente a que él controle, ¿no? Que él quiera también ser como esta parte que todo lo tiene que tener bajo control. O a lo mejor fomenta una actitud, como bien dices, totalmente opuesta y que le valga madres. O sea, al final creo que no soy padre, pero creo que el reto justamente con los niños pues debe ser ese, ¿no? El pensar, el cómo los vas orientando para que sean responsables y atiendan esto que dices me encanta, de saber qué es lo que les hace bien y qué no. Y como yo le digo a mis sobrinos, o sea, y a mi hermana, ¿no? Es como, o sea, de repente los papás, creo, de repente toman esta actitud de querer ser los padres perfectos y les dicen las cosas que deben hacer. Digo, ¿por qué no eres honesto? O sea, al final todos lo vivimos. O sea, pareciera que los hijos de repente piensan que uno está tan güey que jamás vivieron eso y que eran otras épocas, ¿no? Que muchas veces ese argumento pasa. A mí me pasaba cuando era niño, ¿no? Decía, mi papá ya ni sabe de estas cosas y ahora las cosas son diferentes. Pero en realidad no es que sea tan diferente, sino todos estamos expuestos a ciertas circunstancias y más en la adolescencia, pero a veces nosotros las ocultamos por no querer dar una mala imagen a nuestros hijos de quién fuimos. Pero al final creo que cuando lo haces desde esta empatía, decir, a ver, yo viví esto mismo y aprendí esto, a lo mejor te puede servir para que no cometas el mismo error y si lo cometes, pues tengas ciertas herramientas para identificar que sí, que no. No sé si por ahí vaya también algo de esto, pero desde mi lado de tío, esto es lo que yo a veces hago con mis sobrinos y pues bueno, creo que a veces les ayudan algunas cosas, ¿no? Yo también trato eso porque realmente yo sí le digo, no soy perfecta, o sea, no soy perfecta y cometo muchos errores y traigo
le enseño mucho de las creencias limitantes y todo esto. Entonces le digo, mira, yo traigo muchas creencias que inconscientemente te transmití, pero te voy a enseñar a que tú puedes en cualquier momento empezar a cambiar tu forma de pensar a favor, ¿sabes? Entonces, sí le enseño mucho esta parte de la programación, de no limitarse a todos esos miedos que yo, no, porque esto puede pasar esto, o esto puede pasar al otro. Sí le digo, ok, yo entiendo que me limita, pero vaya, si te lo transmití, tú ya tienes la herramienta que pues yo batallé para conseguirla, ¿sabes? Entonces, tú puedes empezar a cambiar esa programación, a trabajar más en ese merecimiento y abundancia más fácil al que yo le he estado batallando o cosas así, ¿no? Y la verdad le encantan todos estos temas. O sea, si tú a un niño le hablas desde esto, desde chiquito va a ser normal. Si le hablas o sea, a lo mejor no desde cómo tiene que ser, porque él va a tener su propio proceso, pero si le enseñas a lo que tú estás aprendiendo y él lo puede empezar a poner en práctica, en si se pone nervioso, cómo se siente, no le voy a decir, no te pongas nervioso, todo va a estar bien, no, o sea, yo le digo, ¿qué sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? Respira, date cuenta qué es esto, ve si te va a funcionar o no. Hay momentos que me escucha, hay momentos que me dice, ya, o sea, estás loca, ¿sabes? O sea, ya, no es todo programación, me dice, porque yo le digo que desde la música que escucha, todo es programación, y me dice, ay, ya tú te estás volviendo loca. Bueno, algo se le quedará y él lo usará a su favor, o sea, no necesariamente tiene que ser como yo digo, pero justo, fíjate, cuando entra, mi niño siempre estuvo en escuela Montessori, me gusta ese método, y entrando a secundaria, pues cambiamos de método, ¿verdad? Entonces fue este cambio radical donde a él lo sientan en una silla, donde tiene que pedir permiso para ir al baño, donde la maestra está enfrente con todos. En Montessori es diferente. Entonces me decía, mamá, ¿por qué nos tienen a todos sentados viendo para enfrente? O sea, para él era raro, ¿sabes? Entonces era, le tengo que pedir permiso para ir al baño, o sea, no me dejan ir al baño. Pues me quedé así, le dije, pues eso fue normal para mí, para toda la gente, ¿verdad? Y dije, oye, porque para él no era nada malo ir al baño, iba al baño cuando lo necesitaba. Pero cuando te limitan, por ejemplo, en este caso, ir al baño, ¿qué pasa? Empiezas a usar el baño pues para perder tiempo, ¿sabes? Pero para él no existía eso, él nomás iba al baño cuando necesitaba y volvía, pero ya Claro. cuando, oye, ¿por qué no me dejan ir al baño? Pues porque vas a perder tiempo. Entonces ya le abriste la mente a algo más. Y fíjate cómo empiezan los lineamientos que no sirven más que para lo contrario a veces. Entonces, lo bueno es que ya estuvo una parte de su vida de una manera y está empezando la otra. Pero ¿qué pasa? Aquí yo empecé a soltar el control cuando empecé a darme cuenta que empezaba a revelarse, que era el niño que le ponían reportes, que era un sinfín de cosas que yo era chin. O sea, soy muy mala mamá porque mi hijo, o sea, ve, ya lo está reportado desde el primer año. O sea, ya me hablaron como tantas veces, anda todo reprobado. Era demasiada angustia y empezaba yo, no, tienes que ganarte a los maestros, tienes que sentarte. Ya empezaba a controlar y a decirle cómo controlar todavía. O sea, si te sientes enfrente y tú le hablas de una maestra, pues la maestra te va a ganar. Entonces tú ya después, ¿estás de acuerdo? Que le estoy enseñando ese ir más adelante para poder obtener un beneficio. Entonces, a ver, nos la mantenemos peleando hasta que llegó un momento donde le dije, mira, Blair, no vas a ser el único hijo corrido, si te corren, ni modo, ¿sabes? No vas a ser la única mamá que tiene un hijo que lo corrieron de la secundaria, reprobado, ¿sabes? Entonces dije, ni modo, yo voy a aceptar lo que tú decidas, pero te voy a decir cuáles son las consecuencias de que si sigues tú así. Si tú quieres hacer eso, adelante. Yo acepto las consecuencias de tener a mi hijo que lo corran, que no le guste estudiar, ok. Pero te voy a decir que si tú sigues con estas actitudes, esto es muy probable que pase. Entonces, como que ya le empezaba también a bajar y empezó a entender también fue un cambio muy grande, ¿no? Del método, de la edad, de primaria a secundaria, y él de ser un niño que no era sociable, ahora quería socializar con todo el mundo, pero ese brinco también lo di yo, o sea, ese miedo de que él no podía estar bien en un lugar, yo empecé a agarrar confianza y lo vi expuesto en ella, en él completamente, o sea, yo creía que él no podía estar en un lugar solo, y cuando empecé a confiar en eso, él de repente era el más social, o sea, ya tenía amigos por todos lados y fue, caray, o sea,
pero estamos hablando de un mes y ahí es donde te sorprendes, te digo, te lo ves reflejado. Suelto el control, no le quiero estar yo diciendo a él que haga las cosas y él solito lo va a ir manifestando. Y ahora sí que no pasa nada si no tengo el mejor hijo prototipo con buenas calificaciones. Yo quería que estuviera en un deporte y fuera súper deportista y sacarle la beca de deporte y, ¿sabes? Pues no, mejor lo acepto porque si no lo que él siente es rechazo todo el tiempo. Claro. Qué padre, que es una muy buena reflexión porque sí, yo creo que a más de uno que nos escucha le hace clic todo esto que nos compartes, porque lo hemos vivido, ¿no? Yo igual quizá lo viví del lado del hijo y lo padre es a veces encontrar tu camino. O sea, yo creo que si les enseñamos a encontrar su camino desde chicos, pues más bien es esta parte de orientación vocacional, de que encuentren verdaderamente lo que su alma les está pidiendo, ¿no? Ahora que tú hablas de los registros akáshicos, también me vino esto. Y pues bueno, yo creo que esa es la clave, es lo que hoy todos, o la mayoría, o muchas personas están buscando, poder incluso atreverte a cambiar de profesión, como tú no lo compartes, hiciste un brinco radical y se siente bien. Y estás hoy en quizás algo que te hace vibrar más, que te hace sentir mejor, que ayudas a más personas. Y pues bueno, que mira, nos dio la oportunidad de estar en esta conversación. Pero bueno, Pam, pues ya Claro. se nos fue el tiempo volando, qué padre. Sí. Siempre la segunda parte se empieza a poner más rica la conversación. Pero bueno, para ir cerrando, Pam, algo que nos quisieras compartir como en un cierre final, un mensaje final que le quieras dejar a la audiencia de Hablando Sin Filtro sobre este tema del control y cómo ir lidiando con soltar. Pues sí, mira, yo creo que aprender a vivir, como decías tú al principio, en este momento presente. O sea, es lo único que tenemos. El control está en el futuro, nos causa ansiedad y la depresión y la tristeza está en el pasado. Entonces, cuando aprendemos a vivir justo en este momento presente, estamos dejando de controlar. Entonces, yo sé que lo decimos fácil, pero no es tan fácil, pero ya si no lo empezamos a proponer y a hacer momentos de esos momentos de tener conciencia, de respirar profundo, ver cómo se siente mi cuerpo, ver cómo me siento yo, no por los demás, por uno. O sea, el mejor beneficio que vas a tener es tú, sentirte bien. Entonces, dejas de controlar y tú te vas a empezar a sentir bien. Te vas a empezar a sentir más a gusto con quien eres y con lo que haces. Entonces, empezar a dejar el futuro nunca va a llegar, ¿estás de acuerdo? O sea, ahorita eso es lo que vamos creando, esto es lo que tenemos y lo que hagamos ahorita va a ser el futuro. Entonces, empezar a confiar completamente, soltar ese control que nos tiene, yo creo que ahorita la sociedad completamente como esclavizados, es nuestra forma de esclavitud ahora. Y es bien bonito porque conectas ahora sí contigo, con esa confianza, con ese amor propio. Es una oportunidad de poder disfrutar cada momento como sea. Así sea lo malo, lo bueno, todo. Que se Perfecto, den esa Pam. oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias, Pam. Oye, y también para la gente que nos escucha, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Qué servicios les puedes ofrecer? Danos aquí tus datos para que se pongan en contacto contigo. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Pamela Juárez Life Coach. Ahí me pueden mandar mensaje, doy sesiones. En mis sesiones enseño mucho a esta parte de soltar el control, a superar todos estos miedos que te mantienen controlando. Y fíjate que ahorita que nombrabas la herramienta de registros acáticos, es eso, o sea, es donde hasta yo como acompañante o como cuando acompaño a una persona como terapeuta, suelto el control porque no todo lo sé yo. Entonces también ahí recibo información, o sea, canalizo para que le llegue lo que necesita a la persona. Entonces, pues me pueden encontrar en Instagram y ahí cualquier cosa estoy poniendo y me pueden mandar mensajito. ¿Sale? Perfecto, pues muy bien. Un aplauso para Pam. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y Gracias. pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, compártanlo, coméntenos qué les parece y pues bueno, sigan a Pamela en sus redes también. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en TikTok como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me encuentran como yo, Carlos Home.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Pam. Chao.